minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bendiciones cada uno de los que podemos sintonizarnos por este medio, les permite el Creador. A esta hora, cuando tenemos acá en Santana, Costa Rica, las 4:55 minutos. 4:55 minutos de la tarde tenemos acá en Santana, Costa Rica, donde le damos la bienvenida a nuestro Dios y permitirle que en esta hora Él nos hable. Permitirle al Señor que Él sea en esta hora dándonos la oportunidad de proclamar sus buenas nuevas. Porque si bien todos tenemos que hablar y muchas cosas de que hablar, cada uno posee una necesidad en el corazón y esa es la que comunicamos. Cuando tú vas a un restaurante, lo primero que haces es abrir el menú. Miras el menú y comienzas a leer lo que quieres tomar. Lo que quieres tomar como orden me refiero. Y comienzas a leer y ya una vez que sabes lo que quieres, pides. Entonces cada uno tiene una necesidad de hablar, de decir lo que necesita. Y en esta hora Dios tiene una necesidad en tu corazón y esa es de buscarle grandemente, porque hablándonos Dios de muchas maneras. Ahorita yo me sentaba acá y miraba los pajaritos, miraba el cielo y yo digo, como es el salmista David, acá quiero leerlo contigo en esta hora en Salmos capítulo 8. Miré un poco acá el libro de Salmos capítulo 8 y dice capítulo 8:3 en adelante, dice la palabra del Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, y junto con las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto surcan las sendas del mar. Señor nuestro, Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así como el salmista David, él encontraba las enseñanzas más grandes, mediante él estudiaba el libro de la naturaleza, esos cielos que tú puedes apreciar allá atrás, ese cielo iluminado. Eso es el gran libro de la creación que Dios ha destinado para los seres humanos, en el cual habitamos todos en él. En esta hora, contemplando un poco de esa manera, te invito a cerrar tus ojos, porque quiero compartir contigo en esta hora una hermosa lectura que leí en esta mañana y que Dios en mi corazón me decía de todos esos versículos que has leído. Quiero que te enfoques en tres principales, y en esta hora esos son los que quiero compartir contigo, pero no puedo hacerlo sin la dirección del Espíritu de Dios, que nos amonesta el corazón, que nos guía, que nos libra, que nos ayuda en nuestra más grande necesidad. Antes de iniciar, quiero que cierres tus ojos y que juntos podamos hablar con nuestro Dios en esta hora. Quiero que tal vez tú puedas dejar un momento a solas o tan solo escuchar y
y que Dios sea el que nos hable en esta hora a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Padre, agradecido, porque como es el salmista, cuando veo los cielos, las obras de tus manos, digo que es el hombre para que lo recuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Y entonces en esta hora, Dios, vengo agradeciéndote, porque Señor, sin merecerlo, tú me miraste primero. En esto consiste tu gran amor, en que siendo nosotros malos, tú nos miraste primero, nos amaste primero y de esa manera nos buscaste. Te doy gracias, Señor, porque sé que en palabras sencillas tú puedes hablarnos a nosotros y sorprender cualquier intelecto superior que se crea en esta tierra. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas la persona que está viendo en esta hora. No sé la necesidad que tenga, no sé contra qué esté luchando, e incluso no sé su nombre, Padre, porque no sé quién vaya a conectarse en esta hora o quién vaya a reproducir o mirar este video en este momento. Pero vengo pidiendo tu dirección, Señor, para que tú nos llenes en esta hora de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y la lectura la encontramos en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 9. Y tiene como nombre la visita de la reina de Saba. Para los que conocemos la historia, la reina de Saba se dispuso a visitar a Salomón, uno de los reyes más grandes que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo en Jerusalén. Y en esta hora quiero leerte el versículo 8. Y dice: el Señor, tu Dios, sea alabado, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono por rey para gobernar por el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente, te ha puesto por rey sobre ellos para que administres juicio y justicia. En esta hora tú puedes tal vez estar diciendo: esta palabra no es para mí, porque la está hablando hacia Salomón. Pero déjame decirte que si en esta hora tú no agarras la palabra de Dios, como agarras el celular y agarras el celular con tranquilidad, porque sabes de cualquier mensaje que llega o cualquier timbre que el celular emite, tú sabes de que corresponde a ti, que tiene que ver contigo. Entonces, así mismo en esta hora, cuando tú leas la palabra de Dios, ábrela con fe, creyendo de que Dios permitió que eso se escribiera para que tú pudieras aprender, para que tú te vieras beneficiado de esa palabra. Entonces en esta hora quiero que tú personalices. Cuando acá se lee una palabra o se lee una promesa, tú la haces creyendo que es para ti mismo. Porque la palabra de Dios es tan única, tan perfecta. Dice que esta letra mata, mas el Espíritu Santo es el que vivifica en ti cuando tú la haces tuya. Porque si tú lo lees nada más como leer el periódico, como leer la revista, mirarás a muchas personas o mirarás en el periódico protagonistas, pero tú nada más eres un lector. Pero cuando tú lees en la palabra de Dios, tú eres el principal protagonista, porque Dios permitió que eso se escribiera por amor a ti. Sí, por amor a ti, tú que tal vez estás leyendo la palabra de Dios o que tú dedicas un momento con Dios. Para ti, Dios permitió toda la palabra, porque dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos un poquito acá. Ya te indico, es en el libro de Timoteo, pero quiero anotarlo acá, si es capítulo 3, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, y dice de esta manera: en cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño
conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces en esta hora Dios te está diciendo que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra de Dios nos amonesta que todo lo que nosotros leemos acá en esta palabra tiene que ver contigo y conmigo. No tienes que limitarte pensando de que esta palabra se escribió hace, ¿qué te puedo explicar? Hace más de 6,000 años, porque esta palabra de Dios ha venido emitiendo sonido, venido emitiendo voces de profeta a profeta, de escritor a escritor. Pero, como dice acá, sí es cierto de que esta palabra se la escribieron hombres, pero hombres inspirados, porque esta palabra es tan sagrada que Dios no la habrá dado a cualquier persona, porque tanto tú como yo poseemos ideas propias, poseemos pensamientos y actitudes y sentimientos muy distintos, como dice la palabra de Dios en Jeremías. Dice que así como los cielos son tan altos de la tierra, así son los pensamientos de Dios para con el ser humano. En esta hora, entonces te digo, si tú fueras el que vas a escribir esta palabra, le pusieras un pero dice la palabra de Dios de que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué dice que es inspirada? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Dios en su infinita misericordia permitió que esta palabra fuese inspirada. Esta palabra fue inspirada. Vamos a ver. Esta palabra fue inspirada para instruirte a ti, para educarte a ti. Dice acá en la palabra, en el Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Además, versículo 19 de Segunda de Pedro capítulo 1, además tenemos la palabra profética aún más segura, la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice versículo 20, ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Vemos de que la palabra de Dios no nos deja con inquietudes. Acá vemos en Segunda de Pedro capítulo 1, leí versículo 16 al versículo 21, para que tú en tu casa lo puedas leer con calma y puedas regocijarte en la promesa que Dios te da, en la seguridad que Dios te da. Dice que esta palabra, la cual te puede hacer perfecto a ti, que es capaz de instruir, de corregir, de enmendar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabalmente instruido para toda buena obra. Dice que esta escritura fue inspirada por Dios, primero. Y segundo, dice que esta escritura no fue escrita por ninguna inspiración privada o pensamiento propio del profeta, sino que hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y porque dice la palabra de Dios que un solo pecado no le hace perdonado al hombre. Todo pecado te puede ser perdonado en esta hora. Tal vez el matar,
cosa que Dios nos libre del homicidio, tal vez robar, tal vez adulterar, fornicar. Perdón, todos esos pecados, dice la palabra de Dios, que le van a ser perdonados al hombre cuando se llega a Dios de corazón y le pide perdón de todas esas cosas, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Dios no va a salvar en el reino de los cielos, dice que no va a entrar un homicida, que es el que mata, un ladrón, que es el que roba, sino de que en el reino de los cielos va a entrar la piedad, va a entrar el arrepentimiento, una persona que es arrepentida, una persona que abandona sus pecados, porque el arrepentimiento no es simplemente entristecerte, porque saber que tú robaste o que tú mataste y que vas a ir a la cárcel, porque eso tan solo es remordimiento, lo que sintió Judas y en un futuro se ahorcó. Mientras que el arrepentimiento que Dios quiere es el que tuvo Pedro, sabiendo que él negó a su Señor, pero una vez que Cristo Jesús llegó a su vida nuevamente, Él llegó y lo reconfortó nuevamente. Él le hizo la pregunta que si realmente lo amaba, y Pedro lo amaba, y él dijo que sí lo amaba. Le preguntó por segunda vez que si lo amaba, y él contestaba que sí. Hasta que por último, Dios le pregunta en su infinita misericordia, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, entendiendo, Pedro sabiendo que ante el ojo de Dios nadie se esconde, él le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dios sabía cuánto Pedro amaba a Dios. En su impulso, si bien es cierto, Pedro se va a enviar por su impulso, le dice: Señor, yo iré contigo hasta la muerte, porque en sí ese era el deseo de Pedro. Pero Pedro no estaba preparado para seguir al Señor Jesús en ese momento. A pesar de que lo amaba, a pesar de que él amaba a su Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Pero en esta hora te quiero decir de que la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará. Esto de encubrir es que tú lo justifiques o que tú no lo veas en su verdadera magnitud. Entonces dice que el que encubre su pecado no prosperará. La prosperidad, como dice el apóstol en el libro de las epístolas a Juan, decía de esta manera: amado, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma, porque la mayor prosperidad es alcanzar el reino de los cielos. No importa qué estatus tú tengas, no importa si eres jefe, si eres un trabajador, si eres padre, un hijo. ¿Por qué te digo esos rangos? Porque tú te puedes llegar a sentir superior en algún momento, y eso Dios no lo permite. Porque muchas veces delante del jefe o delante del papá, nosotros nos intentamos o tratamos portarnos bien. Pero cuando estamos delante de las personas de que sentimos de que son inferiores o igual a nosotros, nos da igual cómo nos vean, nos da igual cómo los tratemos. Pero en esta hora tengo una palabra profética para ti, una palabra profética pero de reflexión. Y te llevé un poco las escrituras para que tuvieras la veracidad de la palabra de Dios. Pero nuestra lectura está enfocada y no quiero que la pierdas. Está en 2 de Crónicas, capítulo 9. Estábamos en la visita de la reina de Saba hacia Salomón. Y leíamos apenas un solo versículo y mira cómo nos expandimos. Pero todas esas cosas son necesarias para nuestra enseñanza. Son necesarias para que entendamos de que Dios se interesa en nuestra salvación con un deseo de salvarnos. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Te estaba comentando que cuando estamos con los superiores nos sentimos como que con un cierto respeto. Pero mira lo que dice acá el versículo 23 del libro de 2 de Crónicas, capítulo 9. Todos los reyes de la tierra deseaban ver a Salomón y oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Primer punto. Toda sabiduría, toda buena obra proviene de Dios.
Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena y santa voluntad, dice la palabra de Dios. Y sumado a eso, dice que la sabiduría que Salomón tenía es porque Dios se la había puesto a él. Pero dice que todos los reyes de la tierra, Salomón, ¿qué era Salomón? Era un rey también. Y muchos reyes de la tierra, me refiero a seres iguales, porque no dice que el campesino, aquí no dice que el campesino llegaba, aquí no dice que el pescador llegaba, aquí tampoco dice que el carpintero llegaba. Aquí dice que los reyes de la tierra llegaban donde Salomón para pedir su sabiduría, para que oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón, porque los reyes aún reconocían que era una sabiduría superior, como la reina de Saba le decía: el Señor tu Dios sea alabado, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono por rey, para gobernar por el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, te ha puesto por rey sobre ellos para que administres juicio y justicia. Vemos acá que aún los inconversos pueden notar el cambio en tu vida, pueden notar las buenas nuevas que Dios pone en tu corazón para testificar a los demás. En esta hora Dios te quiere decir de que tú eres el que puede dar testimonio de la verdadera obra. Lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, eso va a representar a Dios en tu vida. Si estás haciendo bien, eso estás bien representando a Dios, como dice la palabra de Dios: si en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Esa es la palabra profética de Dios para ti en esta hora. Si en lo poco tú aprendes a ser fiel, si tú en lo poco aprendes a testificar, no precisas pararte en un púlpito para decirte que tú tienes que dar testimonio. El mayor testimonio es el que das alrededor tuyo. Mira esta palabra y quiero que tú aprendas sabiduría de esta palabra que te voy a dar en este momento. Porque así como tú, yo necesito esa sabiduría de Dios para mantener la humildad en el corazón de nosotros. Porque muchas veces el cargo que tú tengas como pastor, como ministro, como laico, como maestro, como padre, se te puede subir a la cabeza. Y puedes olvidar que quien te puso a ti en el lugar donde estás, quien puso las virtudes que tú tienes, tan solo fue Dios. Versículo 7. Dichosos tus hombres y tus siervos, que están siempre ante ti y oyen tu sabiduría. Vemos acá que reyes de la tierra venían ante Salomón para pedir muestra de sabiduría, para venir y que viniera y escuchar palabras que Salomón tenía de gracia, de justicia, para mostrar y manifestar a los seres que le rodeaban, a sus seres igual a él, que eran los reyes de la tierra, alguien iguales. Ahí no se está mencionando a alguien superior a Salomón, porque el único superior a Salomón en ese momento era Dios, el que le había dado la sabiduría. Pero las personas del mismo estatus llegaban ante Salomón. ¿Y cuál era el secreto de la grandeza de Salomón desde ese momento? Que aún dice: dichosos los hombres y tus siervos, que están siempre ante ti y oyen tu sabiduría. Porque todo el reino de Salomón era congraciado para con Salomón. ¿Por qué? Porque la infinita sabiduría de Dios descansaba sobre Salomón. Segundo, porque era Dios que lo había puesto. Entonces en esta hora quiero decirte que donde tú estás es porque Dios te ha puesto. Sea que seas maestro, sea que seas pastor, no te creas superior, sino que Dios ha puesto esa gracia en ti para que los que te siguen, se puede decir que te siguen, porque en esta vida Dios permite la gracia para que hayan líderes. Un líder es el que te enseña, un líder es que te aconseja, que te muestra cómo luchar o cómo triunfar en la vida, el que te muestra cómo hacer las cosas. Entonces, en esta hora esta palabra la hice de esta manera, o Dios me pone en esta manera para que todos la escuchemos.
porque todos tenemos necesidad, seamos sujetos a un patrón, sea que seamos el jefe, sea que seamos el pastor, o sea que seamos el miembro, sea que seamos el maestro, sea que seamos el alumno, sea que seamos el padre, o sea que seamos el hijo, o sea que seamos hermanos, que todos seamos lo mismo. Dice que Dios te ha puesto con una misión. Todos tenemos esa necesidad de ser socorridos cuando más lo necesitamos. Pero en esta hora quiero hablarle directamente a los pastores o a los líderes que tienen cargo. Decirles que Dios tiene cosas maravillosas con tu vida. Que Dios tiene cosas grandes contigo, pero no olvides tu legado. Dios no te puso para congraciarte con la gente. Dios te puso para que llames al pecado por su nombre, que reveles el amor de Dios con tus palabras, pero que llames las obras que son de las tinieblas como tales. En este tiempo tan peligroso, como puse la cita de portada, Apocalipsis 14 del 6 al 11, y quiero que lo leamos en esta hora. ¿Sabe por qué quiero que lo leamos? Porque ese es el legado que quiero que exista en este momento. Tú como pastor o como dirigente o como miembro tienes la necesidad, o Dios te ha puesto en esta hora una responsabilidad, tienes que estudiar la palabra. Porque vienen tiempos difíciles a este mundo. Y tú como pastor, ¿qué estás enseñando? En esta hora puedo hablarle a los pastores adventistas que conocen el mensaje de los 3 ángeles. Predica el mensaje como tienes que hacerlo realmente. Porque así como Salomón, muchos reyes llegaban a escuchar la sabiduría que Dios había puesto. Así como la reina de Saba llegó ante Salomón para escuchar su sabiduría. Y escucha lo que le dice la reina de Saba a Salomón. Y dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que vine y vi con mis ojos. Versículo 6. Ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Tú superas la fama que llegó a mis oídos. Como pastor, tú tienes la responsabilidad de repartir la luz que las personas necesitan. Como pastor adventista te hablo a ti porque tú naciste en la verdad del mensaje del tercer ángel. Como adventista del séptimo día, lo que te hace distinguirte, ese es el mensaje del tercer ángel y el tema del santuario. ¿Qué estás haciendo con esa luz que Dios te ha mostrado? ¿Qué estás haciendo con esas verdades que Dios te ha revelado a ti como pastor? Predica lo que tienes que predicar. Háblale a las personas el grave peligro en que estamos corriendo en este momento. Porque dice la palabra de Dios que mi pueblo por falta de conocimiento se está perdiendo. Quiero en esta hora que tú te ubiques, que pastor, tú ubiques a tu rebaño sobre la palabra que voy a leer en esta hora, y voy a culminar con eso en este momento. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo del 6 al 11, y dice así: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero decirte en esta hora, a tú como miembro, busca a tu pastor, busca la palabra de Dios y pregúntate, ¿qué significan esas palabras? Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y tú como pastor te digo en esta hora, no te pares de predicar, porque Dios te va a pedir cuenta de lo que le estás enseñando a tu pueblo. A tu pueblo no, al pueblo de Dios, al que ha puesto a cargo tuyo.
Como pastor adventista es hora que tú te levantes y que comiences a predicar la palabra de Dios como realmente Dios te lo ha determinado. Porque adventista del séptimo día no es solamente llevar un nombre, es llevar una responsabilidad. Adventista, porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo y esperamos los advenimientos que están aconteciendo, que están prestamente a ocurrir. Adventista, predica la verdad como has nacido. Testifica realmente como Dios te ha puesto, con la responsabilidad que tú tienes. Porque este segundo mensaje es el que va a trastornar a la gente. Versículo 8. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la grande, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Ese es el segundo ángel. Tercer ángel. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira del Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. En esta hora quiero decirte que estamos viviendo el tiempo del juicio de Dios. Desde el año 1844 para este tiempo, estamos viviendo el tiempo culminante, el tiempo preciso donde tu nombre está siendo llevado en balanza. Que no pase como en el libro de Daniel capítulo 5, cuando la mano que escribe le dice Mene, Mene, Tekel Uparsin. Se le escribe al rey Belsasar y le dice el de Daniel: oh rey, dice de esta manera: tú has sido pesado en balanza y te has hallado falto. Quiero que lo leamos en esta hora. Libro de Daniel. Termino con esto. Ahora sí termino con esta lectura. Daniel, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 23, 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura es Mene, Mene, Tekel Uparsin. La interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. 27. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Entonces, en esta hora Dios te dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tu reino ha sido roto, 27, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. En esta hora cierro la palabra y te digo: ¿qué tanto peso está llevando la balanza en este momento sobre tu vida? Ahorita estamos en el tiempo del juicio, porque la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis. Por eso te digo, busca a tu pastor y pregúntale qué significan esas palabras de este cita posteada que yo puse acá. Apocalipsis 14 del 6 al 11. Si tú eres adventista del séptimo día, en esta hora tú sabes muy bien de qué estoy hablando, tú tanto como pastor. Y muchos miembros de la iglesia adventista del séptimo día saben de qué estoy hablando. Pero hay muchas personas que no tienen este conocimiento. Y te digo, es hora de predicar la palabra de Dios como realmente tenemos que hacerla. Porque Dios va a demandar toda esa sangre que se pierde en el mundo si tú sabiendo la verdad te la callas. En esta hora Dios está intercediendo por ti en el lugar santísimo, pero está muy pronto a salir. Y una vez que Él salga, tu nombre será confesado como justo
o como injusto. Pero si tú no te das cuenta en qué tiempo estamos viviendo, ¿cómo vamos a recapacitar? Aquí no se trata de meter en miedo a las personas. No se trata de ser alarmista, pastor. Se trata de que tú realmente prediques la palabra como tienes que hacerlo, con el objetivo con que Dios te llamó. Predica, porque tú no le hablas a una persona que está a punto de tirarse al precipicio con la voz más quieta que tú puedas. Tú le hablas con la precisión, le hablas con la se puede decir, le hablas con la, se me fue la palabra, le hablas con la necesidad de que te escuche. En esta hora no quiero dejarte con la inquietud ni con miedo. Simplemente quiero decirte el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. En esta hora solamente hay dos caminos, o eres bueno o eres malo. ¿Adoras a Dios o le deshonras? No puedes decirte que no perteneces a una iglesia y que llevas tu vida bien, porque eso no funciona así. Dios te bendiga en esta hora y recuerda, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios te bendiga en esta hora. De parte del Ministerio Joven Discípulo del Rey te saludamos y recuerda, es necesario que saques tu trompeta y que anuncies el Evangelio de Dios. Así como las buenas nuevas de Salomón, de su grandeza y sabiduría, se extendieron hasta los confines de la tierra, que tantos reyes llegaban ante él para escuchar su sabiduría, tanto los que están a su alrededor, los siervos, los trabajadores de él, escuchaban con agrado la palabra de Dios, porque él la manifestaba. Entonces, que esa misma grandeza sea la que tú prediques en esta hora, que sea la grandeza del Dios supremo y grande, y que los demás digan, realmente existe Dios, porque tu palabra es verdad. Entonces, que en esta hora Dios te bendiga y recuerda que Dios te ha mandado que tú prediques, que prediques la palabra de Dios tal como tienes que hacerla. No le quites, no le restes, no le sumes. Predica la palabra de Dios. Dios te bendiga. Recuerda que las cosas enseñadas son para nuestra enseñanza y las que no le corresponden a Dios. Pero Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabalmente instruido, preparado para toda buena obra. Dios te ha dado la palabra para prepararte y lo suficiente para enseñar a los demás. Inclina tus ojos que vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor, tal vez las palabras que se han expuesto acá se han hecho con el mayor amor. Muchos tal vez la aceptarán, otros la rechazarán. Pero, Señor, sigue hablando al corazón de las personas que miran en esta hora, sea por mi medio o sea por las personas que despierten con este mensaje. Pero en esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a cada oyente, que tú los bendigas, Señor, y que hasta donde esta transmisión vaya a ser reproducida, Señor, bendice las naciones, bendíceles, Señor, y levántala, porque tú estás muy pronto a venir, y tú vas a pedir cuenta, Señor, de lo que pudimos hacer y no lo hicimos. Bendícele, Señor, líbralos de los afanes de este mundo, de las preocupaciones cotidianas. No te le permita, Señor, que su corazón se vea triste, atribulado y angustiado, sino que recurran a ti, Señor, como el único Dios, que te preocupas por las cosas pequeñas y por los afanes, Señor, mundiales que están muy pronto a venir. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga en esta hora y recuerda, Dios necesita que tú hables de las maravillas de Dios, pero primero que tú las creas para que tú puedas testificar. Dios te bendiga.